Restaurar, ¿recuerdan? Ya lo hemos visto varias veces. ¿Qué es restaurar? ¿Alguien recuerda? Restablecer. ¿Y qué es restablecer? Volver al principio, ¿verdad? Regresar, ¿verdad? Restaurar quiere decir regresar al principio. Esto quiere decir que nosotros tenemos que volver al plan divino de Dios en cuanto al matrimonio. Y es lo que habíamos estado viendo. No me voy a regresar mucho, ¿verdad? Ya hemos visto varios puntos en cuanto a la familia. Empezamos a ver en cuanto al rol de los esposos. Y iniciamos hablando en cuanto a la restauración del rol de la esposa, ¿verdad? Como esposa. Pero antes de esto, hay un pasaje de memoria. ¿Quién se recuerda este pasaje de memoria? ¿Quién lo sabe? Okay. Bueno. Okay. ¿Alguien más? Okay. ¿Alguien más? Okay. Okay. Versión nueva. Versión nueva, sí. ¿Alguien más? Okay. Brother Mike. Sí, primero libro de Pedro, capítulo segundo, versículo primero. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de Dios, las virtudes de Dios, para que anuncies Para que anuncie la virtud de aquel que os llamó. ¿No? ¿Alguien más, hermano? A ver, hermano.
Bien. Bien. Ok. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Vamos bien, hermanos, vamos bien. Qué bueno, gracias a Dios. Pero recuerden, ¿cuál es el propósito de memorizar? ¿Solamente memorizar o cuál es el propósito? Aprender, ¿verdad? Entender. Aprender, entender, enseñar. Y si ustedes pusieron atención al pasaje, ese pasaje nos dice mucho a nosotros como cristianos, ¿verdad? Y el sermón se va a tratar de eso exactamente. Vamos a hablar en cuanto a ello. Me da gusto, hermanos, que estemos estudiando, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con el estudio en el cual hemos estado viendo, restaurando el rol de la esposa. Decíamos, si hablábamos que el rol de la mujer como esposa y madre, al igual que el rol del hombre, ¿verdad?, como esposo y padre, se ha desviado mucho de lo que ha sido establecido por Dios, completamente se ha desviado. Y recuerden, aquí estamos hablando en general, ¿verdad?, en general en cuanto al matrimonio. Hemos dicho que este rol que la Biblia nos dice, completamente ya no se está practicando. Se daba una clase ayer para los jóvenes, ¿verdad?, hablando en cuanto al espejo que nos dice ahí en Santiago, ¿verdad?, capítulo 1, versículo 23 en adelante. La Biblia es el espejo del cristiano, ¿verdad? Y realmente esto que estamos viendo nosotros es para que nosotros nos miremos nosotros mismos en este espejo, pero para nosotros, si hay que hacer un cambio en nuestra vida, la hagamos, hermanos. ¿Sí entendemos? La hagamos. O sea, va a haber momentos que va a haber ocasiones que la Biblia nos dice algo y a nosotros tal vez como humanos, como personas, no nos va a gustar. No nos va a gustar lo que nos va a decir, pero tenemos que obedecer porque son mandamientos de Dios. Y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Ya hablamos en cuanto al hombre, vamos a hablar en cuanto a la mujer. Hablábamos que la mujer también se está dejando llevar por opiniones de otras mujeres, las cuales no son mujeres cristianas, que no viven sobre las normas de Dios, ¿verdad? Que son aquellas amistades familiares que son del mundo. Y habíamos hablado en cuanto a los consejos. ¿Qué clase de consejos darán? ¿Recuerdan? ¿Qué clase de consejos darán, hermanas? Aquellas que no están dirigiendo su vida bajo las normas de Dios. ¿Qué consejos tal vez algún día en su vida de matrimonio le dieron a usted? Que no necesitan al hombre, ¿verdad? Son autosuficientes. ¿Qué más? Dijeron un montón de cosas, ¿verdad? La semana pasada. ¿Tu dinero es tuyo? Mande. Fíjate en el vehículo que trae el hombre. Podemos ver que diferentes consejos, ¿verdad? Diferentes consejos podemos ver que da aquella persona. ¿Por qué? Porque estos pensamientos realmente no son pensamientos dados por Dios, son pensamientos dados realmente por Satanás. ¿Por qué queremos decir esto? Porque son pensamientos dados en el mundo, ¿verdad? Y a causa de estos consejos, hermanos, hay muchos problemas en los matrimonios. Muchos problemas, porque son consejos mundanos, ¿verdad? No son consejos divinos. Entonces, hablábamos en cuanto a ello. Hablábamos que la mujer, como el hombre, también tiene que tomar su lugar en el hogar, ¿verdad? En el hogar también tiene que tomar ese rol. Decíamos que el rol de la esposa, primeramente, debe de amar a su esposo, así como hablamos del esposo, ¿verdad? El esposo debe de amar a la esposa, y la Biblia nos da un ejemplo que la debe amar como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia, y sigue amando a la iglesia, ¿verdad? Entonces, ese es el rol que nos da el varón. La mujer también tiene que amar a su marido.
Y mirábamos ahí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 5, lo que verdaderamente el apóstol Pablo explica en cuanto al amor, ¿verdad? Aquí vemos que está explicando en cuanto al amor, porque unos versículos antes decía, si hay lengua, si hay profecía, si no hay amor, entonces de nada sirve, estaba hablando, ¿verdad? Está dando un ejemplo. Entonces Pablo les dice ahí en la carta, les voy a decir qué es amor. Entonces este amor que nos habla aquí es el verdadero amor que tenemos que tener nosotros para nuestro prójimo, ¿verdad? Para nuestro prójimo, para nuestro hermano en Cristo. Y pues, ¿quién es nuestra esposa? Nuestro prójimo. El esposo, ¿quién es? Nuestro prójimo, ¿verdad? Si estamos bautizados, ¿quién es la esposa y quién es el esposo? ¿Nuestros qué? Nuestros hermanos, ¿verdad? Nuestros hermanos. Entonces claramente podemos ver que hemos visto lo que es el amor. ¿Cuál es una de las cualidades que nos habla en cuanto al amor el apóstol Pablo? ¿El amor qué es? Sufrido. ¿Qué quiere decir cuando dice el amor es sufrido? Exactamente. Ahí no está hablando que el amor es sufrido, que usted va a dejar que su marido la golpee y que... No, eso no está hablando de eso, hermanos. No hay que malinterpretar la palabra de Dios. No hay que ponerle palabras de hombres a la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí está hablando que van a estar juntos en las ocasiones que vengan buenas y malas. Buenas y malas. Como dijo Pablo, ¿verdad? Yo sé vivir teniendo y no teniendo, ¿verdad? Filipenses capítulo 4. Entonces, así, la esposa debe de tener en cuenta esto, que va a haber momentos que a lo mejor su esposo se enferma, pero antes de que su esposo se enfermara, había, ¿verdad? Él tomaba su rol, usted tenía, pero va a haber momentos que a lo mejor su esposo se enferma y va a sufrir. ¿Por qué manera va a sufrir? Porque ya no va a haber como había antes, ¿verdad? Estamos hablando en cuanto a necesidades materiales. Pero hoy en día vemos que cualquier problema que pasa, se enferma el esposo, no le sirve a la esposa, y la esposa ¿qué dice? Bye bye, adiós. Y es lo que estamos diciendo, esto es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, otra cualidad que es el amor, que nos dice Pablo ahí, benigno. ¿Qué es benigno? ¿Ah? Bueno, ¿verdad? Justo, bondadoso, ¿verdad? Entonces, vemos lo que es el amor. Hermanas, ¿ven lo que es el amor? El amor no es nada más sentir, como dice, butterflies en el estómago. I feel butterflies in my stomach. Lo miro y siento palomitas en el estómago. El verdadero amor, hermanos, es estar unidos en las buenas y en las malas siempre. Eso es el amor. Les voy a dar un ejemplo que nos dio el hermano Bet, pero esto no crean que es lo dijo como cómicamente, ¿verdad? Dice, el amor, hermano, nos decía en la clase de los estudiantes en la escuela, es cuando llegas tú a tu casa, te quitas tus zapatos y tus calcetines y los dejas ahí y tu esposa los recoge y no te dice nada. Dice. Ese es amor, dice. ¿Verdad? Siguiendo adelante. ¿Mande? Es un sentimiento, hermana. Es un sentimiento que lleva a uno, pero realmente ese sentimiento es el que le va a ayudar a usted a continuar con su matrimonio, pase lo que pase. Sí. ¿Mande? Pues sabemos que ¿qué es lo que sufre? Los sentimientos, ¿verdad? Son los que duelen. Por ejemplo, usted, su esposo enferma, ¿qué va a tener? Sufrir, ¿verdad? Sufrimiento. Pero eso quiere decir que usted va a estar al lado de él. Eso es un sufrimiento, ¿verdad? Lo mismo el esposo con la esposa. Es un sufrimiento, es un dolor. Eso es lo que es un sufrimiento, ¿verdad? No todo va a ser rosas en el matrimonio, como quien dicho, ¿verdad? ¿Por qué? Ya volvemos otra vez a lo mismo. Porque desde el principio que entró al mundo, el pecado, y a causa del pecado hay mucha maldad, hay muchas cosas que vienen, sufrimientos. Pero aquí es donde viene el plan de Dios.
¿Qué dice? Se unirá el hombre y la mujer y serán una sola carne. Ahí está. Esto es lo que quiere decir una sola carne, ¿verdad? Decíamos que tiene que ser sujeta a su marido. Si usted recuerda ahí en Efesios, leíamos en Efesios, capítulo 5, versículo 22, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? Como al Señor. Ahí está la palabra clave, ¿verdad? Como al Señor. ¿Qué tal si su esposo no es cristiano y le dice que no se reúna? ¿Qué va a hacer usted? Hermano, pero es que me tengo que sujetar. Mi esposo quiere ir al baile, pues me tengo que sujetar a él. Eso es. Porque, ¿qué dice el pasaje? Hay que sujetarse al marido, ¿como a quién? En las normas de Dios, ¿verdad? Como al Señor. Entonces esto hay que entender, ¿verdad? Hay que entender. Otra de las cosas, mirábamos ahí en el versículo 24, también dice, así que como la iglesia, fíjese, está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén, ¿a quién? A sus maridos en todo. Aquí está un gran ejemplo, porque recuerden, aquí el apóstol Pablo está hablando de Cristo y la iglesia, pero también da el ejemplo del esposo y la esposa. Es como decir aquí en la congregación, ¿verdad? Nosotros tenemos las normas en cuanto a la adoración a Dios, pero ¿qué pasa cuando empezamos a cambiar esas normas? ¿Estamos sujetos, está sujeta la iglesia a Cristo? No, ¿verdad? No. Entonces, de la igual manera, hermanos, cuando la esposa empieza a cambiar las normas establecidas por Dios, no dadas por los hombres, por Dios, ¿está obedeciendo a Dios? ¿Está sujeta a su marido? No, ¿verdad? Está cambiando las normas, las normas. Hablábamos que sujeta a su marido, claramente significa que la mujer dejará que el marido sea la cabeza del hogar. Ahí está algo muy importante. Primeramente decíamos que el esposo tiene la responsabilidad de tomar su lugar como ¿qué? Como líder espiritual, ¿verdad? No capataz, no dictador, sino como líder ¿qué? Espiritual. ¿Y qué es un líder espiritual? Es un guía que va a llevar a su familia ¿a dónde? A la vida eterna, ¿verdad? Entonces, su marido debe tomar ese rol. La esposa debe dejar que su marido tome el rol que le corresponde. Y dejar quiere decir, hermanas, que si su marido le está diciendo a usted, no, pues tú haces todo eso. No. Ahí es donde entra la ayuda idónea. Ahí es donde la mujer le tiene que decir, marido, tú eres el hombre del hogar, ¿verdad? Claramente decíamos que estar sujeta quiere decir que las decisiones del esposo en el hogar, ¿verdad? Las va a tomar el esposo en el hogar, siempre y cuando estas decisiones no vayan en contra de ¿qué? De las cosas de Dios, ¿verdad? Por eso usted, hermana, como esposa, es ayuda idónea, ¿verdad? ¿Para qué? Para ayudar a su esposo, para ir juntos caminando, ¿para qué? Para que no se salga, ¿verdad? Para que no se salga ni uno ni el otro, ni uno de los dos. Seguir adelante. Entonces, si su esposo el domingo en la mañana no quiere venir a la reunión de la iglesia y le dice a usted que no venga tampoco, ¿eso es una decisión correcta? No, ¿verdad? Entonces ahí es cuando usted, ¿verdad? Como cristiana, como hermana en Cristo, como esposa, le va a decir, ¿sabes qué? No, espérate. Vamos, es el día de Dios, es el día del Señor, hay que ir a adorar, a alabar a nuestro Dios, ¿verdad? ¿No quiere venir todavía? Usted venga a la reunión. Usted venga a la reunión. Eso no quiere decir que usted se está haciendo como que te voy a desobedecer, no. Usted es hija de Dios, ¿verdad? Usted por su medio de sus hechos va a poner a su... ¿Qué cree que se va a quedar el esposo? A lo mejor se medio enoja, ¿verdad?
Pero se va a quedar pensando qué cosa. ¿Y yo debo de estar dónde? En la iglesia. En la iglesia, ¿verdad? Entonces, hay decisiones que el marido tal vez toma que va a necesitar, vamos a necesitar ayuda. Por eso es la ayuda idónea, ¿verdad? Ayuda idónea. No todas las decisiones que tomamos están correctas. A veces tomamos unas decisiones que son así, ¿verdad? Y a veces en lugar de ayudar con esa decisión a la familia, ¡pum!, fallamos. Entonces hay que ver estas decisiones. Por eso es muy importante, decíamos, que haya qué cosa entre el marido y la mujer. Comunicación, exactamente. Comunicación, ¿verdad? La esposa, como decíamos, no es un cero a la izquierda, hermanos. No, la Biblia nos está diciendo que la esposa es inferior al hombre, sino que nos está dando un rol en el cual debemos de hacer. Significa claramente sujetarse como al Señor. Así como nos sometemos a Jesús y a sus mandamientos, con esa misma obediencia y sujeción, la esposa debe de someterse y sujetarse a su esposo, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo. Antes de seguir adelante, hermanas, ¿estamos entendiendo lo que estamos hablando aquí, lo que dice la Biblia? No las quiero confundir, ¿verdad? Recuerden, no estamos hablando de una mujer esclava, no estamos hablando de una sirvienta, estamos hablando de un rol que Dios ha puesto en cuanto a someterse, ¿verdad? ¿Sí entendemos, hermanas? Los hermanos están entendiendo muy bien, ¿verdad? Mande. Uh-huh. 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 Amén, hermana. Otra cosa, hermanas. ¿Qué tal si su esposo no lee la Biblia toda la semana? ¿Qué va a hacer usted? Usted la va a leer, ¿verdad? Pero ¿le va a decir a su esposo que la lea con usted o no? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal si usted está leyendo la Biblia, llega el esposo y le dice, deja de leer, voy a ver televisión? Se fija, estoy poniendo nada más puntos, ¿verdad? Puntos que, acuérdense, como al Señor. Estamos en este mundo principalmente para servir ¿a quién? ¿A nosotros mismos? A Dios. A Dios, ¿verdad? A Dios. Entonces tenemos que ayudarnos. Tenemos que ayudarnos. La sujeción de la esposa a su esposo es un ingrediente, hermanos, que traerá grande beneficio a la felicidad del matrimonio. Y crean esto. Crean esto. Y es algo, hermanos, que decíamos que al restaurar estos puntos que Dios nos ha dejado, vamos a restaurar la iglesia y vamos a ganar almas perdidas. ¿Sí me entienden? Porque las esposas en el mundo, ¿cómo actúan con los esposos comúnmente, usualmente? Yo sí sé, porque yo lo miro a diario en las tiendas y eso. Sin respeto, ¿verdad? Sin respeto. Aquí es donde entra nosotros, ¿verdad? Los que ya hemos obedecido el Evangelio, especialmente hermanas, ¿verdad? Ustedes tienen que saber que por medio de su conducta como esposa, la cual ha dado nuestro Dios, es un beneficio para ganar almas alrededor del mundo. Es un ingrediente. Es un ingrediente.
Porque si la esposa le falta el respeto al esposo, los mundanos, y usted hace lo mismo con su esposo fuera, ¿qué va a pensar la gente si usted les habla del evangelio? O sea, no hay ni un cambio, ¿verdad? No hay ni un cambio. Tiene que haber un cambio en nosotros. La sujeción, hermanas, no quiere decir que usted te silencia y su esposo vaya caminando enfrente y usted va atrás sin decir nada, no. Lo que quiere decir es respeto al esposo, hermanas. Mire, si ustedes como esposo y esposa, los dos, como esposo y esposa, tenemos que hablar de algo, ese hablar tiene que ser siempre ¿dónde? A solas, ¿verdad? Platicar, comunicarnos a solas. Pero ¿qué cuando la esposa le falta el respeto al esposo, especialmente cuando son cristianos, en frente de los hermanos? ¿Qué aspecto estamos dando? ¿A quién le estamos fallando? ¿Al hombre? A Dios. Le decía cierta ocasión, ¿verdad? En cierto lugar del país, ¿verdad? Los hermanos habían puesto, ¿verdad? Como varones iban a ir a comer, ¿verdad? Iban a pasear, a comer. Ya hablaron con las esposas, ¿verdad? Que van a comer. Van caminando, van a subirse a ver, van a comer. Y sale la esposa de uno de estos hermanos y le grita, ¡hey! ¿Y tú para dónde vas? Al esposo, y el esposo, pues, ya te había dicho, voy a ir a comer con los hermanos. No, ni pienses, regrésate. ¿Qué aspecto es ese, hermanos? Está feo, ¿verdad? ¿Mande? O sea, se nota, ¿verdad? Entonces, al hacer nuestro papel como esposo y esposa, es un ingrediente para ganarnos al perdido también. Otra de las cosas que estamos viendo en la sujeción, no quiere decir que la mujer es inferior al hombre. Lo que quiere decir es que cada uno de nosotros tenemos diferente función en el matrimonio establecido por Dios. Es lo que quiere decir solamente. Para Dios somos ¿qué? Iguales. Y realmente nos miramos solo uno, somos iguales, somos cristianos, somos hermanos. Pero la función que Dios ha dado es diferente. Es diferente y es lo que estamos viendo, ¿verdad? Decíamos en cuanto al respeto, respete a su esposo. Respete a su esposo. Y ahí mismo en Efesios capítulo 5, versículo 33, dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, le dice al hombre, ¿verdad? Pero también fíjese en la segunda parte, y la mujer respete ¿a quién? A su marido. A su marido. Hablábamos del respeto al marido, a la mujer también. Respeto, bueno, tenga reverencia a su marido. Reverencia quiere decir respeto. Otra de las cosas, hermanas, ¿verdad?, que tiene que ver, es que tiene que cuidar de su hogar. Cuidar de su hogar. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 4 al 5, y es lo que vamos a ir viendo aquí en cuanto a ello. Es un consejo, ¿verdad?, que tienen que dar las mujeres más maduras a las jovencitas, pero esto es como se debe de llevar el hogar. Tito capítulo 2, versículo 4 al 5. Está hablando aquellas maduras de edad, ¿verdad? Dice ancianas, pero son aquellas maduras de edad y maduras espiritualmente. Versículo 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes ¿a qué? Aquí vuelve a repetir lo que estamos viendo, ¿verdad? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. A amar a sus maridos. ¿Cuál es el consejo, hermanas ya maduras, que usted le da a la más joven? ¿Qué consejo le da? No tienen que responder, pero pongámonos a pensar. ¿Damos los consejos bíblicos o damos los mismos consejos que me dio mi abuela, mi mamá, que no eran cristianos, aquellos, mis amigos, mis amistades? Hay que ver esto, ¿verdad? Por eso aquí claramente dice, estos son los consejos.
ame a su marido. Y luego dice, amar a quien mismo también. Si tiene su Biblia, ábrala. ¿Verdad? Amar a quién? A sus hijos. Amar a sus hijos. La otra, más adelantito vamos a ver en cuanto a los padres también. Amar a sus hijos. Y luego dice, hacer qué? Prudentes. Prudentes quiere decir discretas. Sabiduría en práctica. Discreta. ¿Saben qué quiere decir discreta? ¿Mande? Que no lo haga todo al público y que no le guste. ¿El qué? El chisme. El chisme. ¿Verdad? Esto también hay que tener cuidado con ello. Y esto, la mujer madura lo está aconsejando la más joven porque ya lo está poniendo en qué? En práctica, ¿verdad? En práctica. Pero si usted le dice a una más joven, a otra hermana, estas cosas, y a usted le gusta el chisme, pues no estamos enseñando nada, ¿verdad? Entonces hay que acuérdense, palabra, pero también antes de que sea palabra tiene que ser ¿qué? Hecho, práctica. Prudentes. Y luego dice que tiene que ser, ¿qué cosa? Castas. Castas quiere decir pura, modesta, inocente. Eso es lo que quiere decir. Y aquí claramente está hablando también en cuanto a su manera de vestir. En cuanto a su manera de vestir. En Primera de Timoteo, no pierdan Tito, ¿verdad? Ahorita nos vamos a regresar. En Primera de Timoteo, capítulo 2. Versículo 9 y 10. ¿Qué dice? Escuchemos bien esto, hermanas, ¿verdad? Y visitantes que nos visitan. Dice, asimismo las mujeres se atavíen. Atavíen, la palabra griega es cosmos, que quiere decir orden. Eso es lo que es, ordenadamente. Con ropa decorosa y con pudor y con modestia. O dice aquí, las mujeres que se vistan conforme va la moda. Es que es la moda, hermano. Que la mujer se vista conforme se visten en Europa. Que la mujer se vista conforme viste en México. Que la mujer se vista como visten en Estados Unidos. ¿Es lo que dice la Biblia? Que la mujer se viste, es que es la cultura, hermano. Usted no entiende, es la cultura. ¿Qué está diciendo Dios? Que la mujer se vista con ropa decorosa, con pudor y modestia, no peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede traer un anillo, un reloj o algo, no. ¿Qué es lo que quiere decir? Extremidad, ¿verdad? Exageradamente. Es lo que está diciendo aquí. Y luego dice, sino con buenas ¿qué? Con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Piedad, la palabra griega es teosedia, que quiere decir como Dios. Como Dios. El vestimenta, hermana, no es según como usted piensa. No, pues es que para mí, hermano, esto está bien. No. Vamos a ver un ejemplo de lo que es vestimenta para Dios. Vamos al Antiguo Testamento. Vamos al principio en Génesis. Génesis capítulo 2.
versículo 7, si ustedes recuerdan, entró el pecado por medio de Eva y Adán, ¿verdad? Dice versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, ¿qué? Desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Esto era según bien para quién. ¿Para quién estaba correcto este vestimenta? Para ellos, ¿verdad? Para Adán y Eva. Pero ahora vamos a ver qué piensa Dios. Vamos más adelante en el capítulo 3, versículo 21. ¿Qué son túnicas? ¿Saben qué son túnicas? Completo todo, ¿verdad? Completo. ¿Vemos la diferencia del pensar del hombre y Dios? ¿Por qué Dios no los dejó así? Porque lo que para el pensamiento del hombre es desnudez, para Dios es diferente. Para Dios desnudez es enseñar su piel, hermanos. Cualquier parte de su piel, eso es desnudez para Dios. Para el hombre desnudez quiere decir sin ropa, de a tiro. Pero si te pone como los underpants o verdad, como ahora le llaman trajes de baño, no andan desnudas, dicen, ¿verdad? Si andan destapados, ¿verdad? Minifaldas, no andan desnudas, porque no ando desnuda, traigo ropa. ¿Qué cree que si Dios hubiera hecho lo mismo ahorita, qué cree que lo viste ahorita usted? ¿Con qué? Con túnicas. Porque eso es lo que dice, cuando profesas piedad como Dios, y Dios dice, sed santo porque yo soy santo. Así que hay que pensar en esto, ¿verdad? Hay que pensar en esto también. Y esto es lo que nosotros, como cristianos, debemos de profesar, la santidad. Sí. Así que, hermanas, hay que tener cuidado en cuanto a estos puntos, hermanos, ¿verdad? Hay que ver lo que Dios dice en cuanto a ser castas, en cuanto a su manera de vestir. Y cuando hablamos de su manera de vestir, aquí va la pregunta, ¿verdad? ¿Estamos hablando de su manera de vestir solamente cuando viene a la reunión de la iglesia? Todo el tiempo, ¿verdad? Pues yo me pongo estos chores y esta blusa, pues estoy en la casa, hermano. Y así anda afuera y anda. Estoy en la casa. Aquí no voy a la tienda, a la gasolinera. Eso es profesar piedad. Dice, según su corazón, es lo que se profesa por dónde. Por fuera, ¿verdad? Lo exterior. Y recuerden, el corazón de nosotros, hermanos, es la mente. Ese es el corazón. No estamos hablando de que palpita, no. El corazón del hombre es la mente. Hay que enseñar a ser castas. Seguimos con el pasaje. Se acabó el tiempo. ¿Le sigo? Mejor le paramos ahí, hermanos, porque... Pero, ¿alguna pregunta, hermanas, en cuanto a esto? Lo que hemos visto. ¿Sí entendemos lo que estamos viendo aquí? Acuérdense, este es el espejo. Ahora vamos a ver qué vamos a hacer con la palabra de Dios. ¿La vamos a oír solamente o lo vamos a practicar? ¿Verdad? Porque esto es una lucha siempre, ¿verdad? Esto es una lucha constante. Y es una lucha constante. No, pues el hermano, ¿verdad? Que son opiniones de él, dice la gente, ¿verdad? Son opiniones de él, del hermano. Pero ¿estamos hablando de las opiniones del hermano Juan Luna o estamos viendo lo que la Biblia dice? La Biblia dice, ¿verdad? Y es exactamente lo que es, hermano. Exactamente. Exactamente.
Exactamente. Exactamente. Así que, hermanas, hay que tener cuidado. Y tengan cuidado aquellas que tienen jovencitas, ¿verdad? Hijas jovencitas también. ¿Qué clase de ropa le compra? Porque dice usted, no, yo no le compro, usted le da el dinero. So, tiene que estar al tanto cómo se viste también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted, recuerde, le está enseñando a ser una verdadera hija de Dios. Una verdadera hija de Dios. So, vamos a dejar el estudio ahí, hermanos. El otro domingo